Nunca olvidaré ese martes de abril en Madrid. El aire primaveral que tanto solía disfrutar mientras caminaba por el Parque del Retiro ahora parecía burlarse de mí con su dulzura. Eran las 9 de la mañana cuando crucé las puertas de la Clínica San Carlos, un edificio moderno en el corazón de la ciudad que, hasta entonces, solo había visitado para chequeos de rutina. La sala de espera del Dr. Ramírez estaba casi vacía. Solo una anciana hojeaba una revista desactualizada y un ejecutivo tecleaba furiosamente en su móvil. Carmen, la enfermera que me había atendido durante las últimas semanas de pruebas, me saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. En ese momento, debí haberlo sabido. «El doctor te está esperando, María», dijo suavemente, guiándome hacia su consultorio. El Dr. Ramírez, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y gafas de montura fina, se levantó para recibirme. Sobre su escritorio de caoba, una carpeta manila contenía lo que pronto descubriría era mi sentencia. Los minutos siguientes se convirtieron en una sucesión de palabras que bailaban frente a mí como en una pesadilla: cáncer terminal, metástasis, 6 meses. A mis 32 años, con una vida aparentemente perfecta junto a mi esposo Roberto en nuestro ático de La Moraleja, todo se desmoronaba como un castillo de naipes golpeado por el viento de la sierra. «María», la voz del Dr. Ramírez me trajo de vuelta a la realidad. «Sé que es mucho para procesar, pero necesitamos discutir las opciones de tratamiento». Sus palabras sonaban distantes, como si estuviera hablando desde el fondo de una piscina. Mis manos, que sostenían los resultados de las biopsias, temblaban tanto que las hojas producían un suave murmullo. Pensé en Roberto, mi compañero de 5 años, el hombre que conocí en aquella exposición de arte en el Museo Reina Sofía. Él estaba fotografiando las obras para su revista de cultura, y yo acababa de comenzar mi trabajo en la empresa familiar de importación de vinos. Nuestro encuentro había sido como esas comedias románticas que tanto me gustaba ver: casual, divertido, destinado. O eso creía yo. El resto de la consulta transcurrió como en automático. El Dr. Ramírez explicó los detalles del tratamiento paliativo, las opciones de quimioterapia para extender mi tiempo, los efectos secundarios. Asentí en los momentos apropiados, tomé notas mecánicamente en mi agenda Moleskine negra, regalo de Roberto en nuestro último aniversario. Salí de la clínica aturdida, rechazando la oferta de Carmen de llamar a un taxi. Necesitaba caminar, sentir el sol de Madrid en mi piel, quizás por última vez con esta conciencia de estar viva. Mis pasos me llevaron hasta el mercado de San Miguel, donde Roberto y yo solíamos desayunar los domingos. El aroma del café recién hecho y las tortillas españolas se mezclaba con el bullicio de los turistas y locales. Me senté en una de las mesas altas, pidiendo un café con leche que no bebería. Mi mente vagaba entre los recuerdos de los últimos meses, el cansancio que atribuí al exceso de trabajo, los dolores que justifiqué con el estrés, las pequeñas señales que mi cuerpo había estado enviando y que yo, tercamente, decidí ignorar. La tarde avanzaba mientras planeaba cómo dar la noticia a Roberto. Decidí preparar su cena favorita, paella de mariscos, la receta que aprendí de su abuela Valencia durante nuestra primera visita familiar. La misma abuela que me había advertido sobre su hija Elena, mi suegra, con una mirada preocupada que entonces no supe interpretar. Pasé por el mercado de Chamartín, seleccionando cuidadosamente los ingredientes: gambas frescas del puesto de Manolo, el pescadero que siempre me guardaba las mejores piezas, azafrán del puesto de especias de la señora Concha, quien me preguntó por qué tenía los ojos tan tristes. Le mentí, diciendo que era alergia primaveral. En nuestro ático, con vistas al skyline madrileño que tanto amábamos, comencé la preparación de la cena como si fuera un ritual. Cada movimiento era consciente, cada ingrediente añadido con precisión, como si pudiera controlar esta pequeña parte de mi vida cuando todo lo demás se desmoronaba. El sofrito llenaba la casa con su aroma cuando escuché las llaves en la puerta. Mi corazón se detuvo por un momento, preparándome para el momento de la verdad. Pero cuando Roberto entró, no venía solo. Elena, su madre, lo acompañaba con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba, esa sonrisa que había aprendido a temer durante los últimos 5 años. Elena, con su perfecta melena teñida de rubio y su conjunto de Carolina Herrera, entró como si fuera la dueña de la casa. «¡Qué sorpresa, María!» «¿Celebramos algo?», preguntó con ese tono que siempre usaba conmigo, una mezcla de condescendencia y desdén apenas disimulado.
Roberto, ajeno como siempre a la tensión entre su madre y yo, se acercó para darme un beso distraído. Mamá pasaba por el barrio y pensé en invitarla a cenar. ¿No te importa, verdad, cariño? No era una pregunta real, nunca lo era cuando se trataba de Elena. La paella, que había planeado como el escenario perfecto para mi confesión, se convirtió en el telón de fondo de una obra de teatro diferente. Elena dominó la conversación con sus habituales críticas veladas sobre mi cocina. El arroz está un poco pasado, no, mi trabajo, todavía no te han ascendido, querida, y mi aspecto, estás muy pálida. Deberías cuidarte más. Mientras los observaba interactuar, me di cuenta de que tal vez este era el momento perfecto. Quizás necesitaba testigos para lo que estaba a punto de revelar, aunque ese testigo fuera Elena. El vino tinto de nuestra bodega familiar fluía en las copas, y con cada sorbo sentía crecer mi determinación. Tengo algo que contarles, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Elena levantó una ceja perfectamente delineada, mientras Roberto continuaba cortando su trozo de pan, aparentemente más interesado en la cena que en mis palabras. No lo sabía entonces, pero esa cena marcaría el inicio de un infierno que no imaginaba posible. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían no solo mi vida, sino la dinámica de toda nuestra familia de maneras que ninguno de nosotros podía prever. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La paella, ahora fría en nuestros platos, era testigo mudo de lo que estaba por venir. Elena dejó su copa de vino tinto sobre la mesa con un golpe seco, sus ojos brillando con una curiosidad maliciosa que me heló la sangre. Tengo cáncer terminal, dije sin más preámbulos. Los médicos me dan 6 meses. Las palabras salieron de mi boca como piedras pesadas, cayendo en el silencio de nuestro comedor con vista al Paseo de la Castellana. Por un momento, solo se escuchaba el rumor lejano del tráfico madrileño y el tic-tac del reloj antiguo que Elena nos había regalado en nuestra boda. Lo que sucedió después quedará grabado en mi memoria para siempre. Elena comenzó a reír. No fue una risa nerviosa o incómoda, como a veces sucede cuando las personas no saben cómo reaccionar ante malas noticias. No, esta era una risa fría, calculada, casi musical en su crueldad. ¿Cáncer terminal? Por fin algo bueno sucede en esta familia, dijo mirando directamente a Roberto, quien, para mi horror, esbozó una sonrisa cómplice. Mamá, comenzó Roberto, pero su voz carecía de la reprimenda que cualquier esposo normal expresaría ante tal comentario. En cambio, sonaba casi divertido, como si compartieran un chiste privado a costa de mi muerte inminente. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla kafkiana. Elena, con el pretexto de ayudar en estos momentos difíciles, prácticamente se mudó a nuestro ático. Llegaba cada mañana a las 8 en punto, con su Mercedes último modelo aparcado en nuestra plaza de garaje, como si fuera la dueña del lugar. Transformó mi cocina, mi refugio, en su centro de operaciones. Cambió la ubicación de todos mis utensilios, argumentando que así tiene más sentido, aunque yo llevara años cocinando a mi manera. El café orgánico que tanto me gustaba desapareció, reemplazado por su marca preferida. Pequeños cambios que, en conjunto, me hacían sentir como una extraña en mi propio hogar. Las mañanas se convirtieron en un ritual de tortura. Elena preparaba el desayuno para Roberto como si yo no existiera, sirviéndole sus huevos revueltos perfectos mientras comentaba en voz alta: hay que asegurarse de que comas bien, hijo. Pronto necesitarás todas tus fuerzas para empezar una nueva vida. Sus comentarios eran como pequeñas dagas, precisas y afiladas. ¿Ya has pensado en el ataúd, María? Conozco una funeraria excelente en el barrio de Salamanca. Tienen opciones muy elegantes, aunque supongo que con tu gusto preferirás algo más modesto. Todo dicho con una sonrisa perfecta, sus labios pintados de rojo Chanel sin una sola imperfección. Roberto, mi supuesto protector, mi compañero de vida, se había convertido en un espectador silencioso de mi tormento. Durante el desayuno, se escondía detrás del periódico El País, fingiendo no escuchar los comentarios crueles de su madre. Por las noches, llegaba tarde del trabajo, evitando cualquier conversación significativa conmigo. Las cenas se convirtieron en un campo de batalla psicológico. Elena insistía en quedarse,
preparando elaborados menús que sabía que mi estómago, ya afectado por la ansiedad y la enfermedad, no podría tolerar. «Oh, ¿no vas a probar el cordero, querida?» Roberto siempre ha amado mi cordero. Supongo que ahora podrá disfrutarlo más a menudo. Mi cuerpo comenzó a manifestar el estrés de manera visible. El peso se desprendía de mi figura como hojas de otoño, mis pómulos se volvieron más pronunciados, y las ojeras bajo mis ojos parecían tatuajes permanentes. Elena observaba estos cambios con una satisfacción apenas disimulada, como un buitre esperando pacientemente a su presa. «Roberto necesitará una esposa real cuando esto termine», le escuché decir por teléfono una tarde, mientras yo descansaba en el sofá del salón. No se molestaba en bajar la voz. «Ya sabes, alguien que pueda darle hijos». María nunca fue la adecuada, demasiado ocupada con su trabajo en la empresa de su padre. «Esta enfermedad es casi una bendición, ¿no crees?» Las visitas al hospital se convirtieron en otro escenario para su crueldad. Insistía en acompañarnos, posicionándose como la madre abnegada que apoyaba a su hijo en estos momentos difíciles. Frente a los médicos, era toda dulzura y preocupación. «Doctor, ¿cuánto tiempo exactamente le queda?» «Necesitamos planificar ciertas cosas». El personal médico la miraba con una mezcla de incredulidad y disgusto mal disimulado. La doctora Jiménez, una oncóloga joven pero experimentada, comenzó a programar mis citas cuando sabía que Elena estaría ocupada con su club de bridge. Estos momentos de paz se convirtieron en mis pequeños oasis. Una mañana, mientras me cambiaba para una sesión de pruebas, Elena entró sin llamar al vestuario del hospital. Sus ojos recorrieron mi cuerpo demacrado con una mezcla de asco y triunfo. «Deberías ver cómo te has deteriorado», comentó, ajustándose su pulsera de Cartier. «Roberto merece algo mejor que ver a su esposa convertirse en un esqueleto». Las enfermeras del Hospital La Paz, que habían sido testigos de su comportamiento durante semanas, comenzaron a crear excusas para mantenerla fuera de mi habitación durante los tratamientos. Marisol, una enfermera veterana con acento andaluz, se convirtió en mi protectora no oficial. «Esa mujer no es normal», murmuraba mientras ajustaba mi gotero. «Tiene el corazón más negro que el café de la cafetería del hospital». En casa, las cosas empeoraban día a día. Elena había comenzado a traer folletos de agencias matrimoniales, dejándolos accidentalmente sobre la mesa del comedor. «Solo pienso en el futuro de mi hijo», declaraba cuando la confrontaba. «Alguien tiene que hacerlo, ya que tú obviamente no estarás aquí para ello». Las noches eran lo peor. Roberto, que antes solía abrazarme mientras dormíamos, ahora se acostaba en el borde más alejado de la cama, como si mi enfermedad fuera contagiosa. A veces lo escuchaba hablar por teléfono en el balcón, susurrando con su madre, haciendo planes que no incluían mi supervivencia. El colmo llegó durante una cena familiar en casa de Elena, en su ático del barrio de Salamanca. Había invitado a varios miembros de la familia, supuestamente para apoyarme en mi enfermedad. En realidad, fue una exhibición de crueldad calculada. «María, querida, siéntate aquí», indicó, señalando una silla directamente bajo la luz más fuerte del comedor. «Quiero que todos puedan ver lo valiente que estás siendo». La luz despiadada resaltaba cada uno de mis rasgos demacrados, cada gramo de peso perdido. Durante la cena, Elena orquestó una conversación sobre segundas nupcias tras la pérdida de un cónyuge. «Mi primo Alberto se casó solo 6 meses después de que su primera esposa falleciera», comentó alegremente. «Y míralos ahora, tienen 2 niños preciosos». «La vida sigue, ¿verdad, Roberto?» Mi marido, concentrado en su plato de cocido madrileño, simplemente asintió, como si estuviéramos discutiendo el tiempo y no mi muerte inminente y su futuro reemplazo. Sus primos y tías intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a contradecir a Elena. El dolor físico de mi enfermedad parecía insignificante comparado con la agonía emocional que experimentaba. Cada día era una nueva lección en crueldad, una masterclass en cómo destruir el espíritu de una persona que ya está luchando por su vida. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el despacho de casa, encontré un mensaje en el móvil de Roberto que había dejado olvidado. Era de Elena: «Hijo, he encontrado un abogado discreto para cuando llegue el momento. Dice que podemos acelerar todos los trámites».
No queremos que el proceso se alargue innecesariamente, ¿verdad? Mi hogar, nuestro ático en La Moraleja que antes era mi santuario, se había convertido en una prisión de cristal y acero. Las vistas al skyline madrileño, que antes me llenaban de paz, ahora parecían burlarse de mi situación. Cada rincón guardaba un recuerdo de alguna crueldad, cada habitación era testigo de una nueva humillación. El destino tiene una manera curiosa de revelarnos las verdades más dolorosas. Fue durante una tarde particularmente agotadora, después de una sesión de quimioterapia en el Hospital La Paz, cuando todo cambió. Me encontraba sola en casa, algo raro desde que Elena había convertido nuestro ático en su segunda residencia. Roberto estaba en una reunión importante y su madre tenía su partido de bridge semanal en el Club de Campo Villa de Madrid. Necesitaba encontrar unos documentos médicos para mi próxima consulta, y recordaba haberlos dejado en el despacho que compartíamos Roberto y yo. Mientras buscaba en su escritorio de roble español, un regalo de mi padre cuando entró a trabajar en la empresa, mi mano tropezó con una carpeta que no había visto antes. El logo de un banco privado suizo destacaba en la esquina superior. La curiosidad pudo más que el respeto por su privacidad, especialmente después de semanas de tortura psicológica. Al abrir la carpeta, el mundo que conocía se desmoronó por segunda vez en menos de un mes. Transferencias bancarias, documentos corporativos manipulados, correos electrónicos impresos que revelaban un elaborado esquema de fraude. Roberto y Elena habían estado desviando fondos de la empresa familiar durante años, la misma empresa que mi padre había construido desde cero y de la que yo era accionista mayoritaria. Mi primer instinto fue gritar, llorar, confrontarlos inmediatamente. Pero algo dentro de mí, quizás el instinto de supervivencia o tal vez la frialdad que se desarrolla cuando descubres que has estado viviendo una mentira, me detuvo. Me senté en su silla de cuero italiano, respirando profundamente, mientras mi mente comenzaba a trabajar con una claridad que no había experimentado desde el diagnóstico. Encendí mi laptop y comencé a investigar. Las contraseñas de Roberto siempre habían sido predecibles, combinaciones de su fecha de nacimiento y el nombre de su perro de la infancia. En menos de una hora, había accedido a su correo electrónico corporativo. La cantidad de evidencia era abrumadora. No solo estaban robando de la empresa, sino que habían estado planificando hacerlo durante años, incluso antes de nuestro matrimonio. Los correos entre madre e hijo revelaban una verdad aún más dolorosa. Mi matrimonio con Roberto había sido parte de su plan desde el principio. Elena lo había convencido de que acercarse a la hija tonta del jefe, como me llamaban en sus mensajes, sería la manera perfecta de acceder a la empresa desde dentro. Aquel encuentro aparentemente casual en el Museo Reina Sofía había sido orquestado meticulosamente. Mientras leía los correos, tomando capturas de pantalla y guardando cada evidencia en una memoria USB que siempre llevaba conmigo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las frecuentes reuniones de trabajo de Roberto, sus viajes repentinos a Suiza, las preguntas casuales de Elena sobre las operaciones de la empresa durante las cenas familiares. Todo había sido parte de su elaborado plan. Con manos temblorosas, pero no por la enfermedad esta vez, sino por la rabia contenida, busqué en mi teléfono el número de Antonio Ruiz, un abogado especializado en delitos financieros que había conocido en una cena de negocios el año anterior. Lo llamé desde el baño del segundo piso, con el agua de la ducha corriendo para enmascarar nuestra conversación. Necesito tu ayuda, pero esto debe permanecer en absoluto secreto, le dije después de explicarle la situación. Antonio, quien había perdido a su hermana por cáncer 2 años antes, no solo se comprometió a ayudarme legalmente, sino que se convirtió en mi primer aliado real en esta batalla. Durante las siguientes semanas, mantuve una fachada de víctima resignada. Cada vez que Elena hacía un comentario cruel sobre mi apariencia deteriorada, cada vez que Roberto evitaba mi mirada durante la cena, alimentaba mi resolución. Comencé a grabar todas nuestras conversaciones usando una aplicación en mi teléfono. Las burlas de Elena sobre mi enfermedad, sus planes explícitos para el futuro de Roberto después de mi muerte, todo quedaba documentado. Contraté discretamente a un investigador privado, Javier Méndez, un ex policía recomendado por Antonio. Javier comenzó a seguir los movimientos de Roberto y Elena, documentando sus reuniones con banqueros sospechosos, fotografiando intercambios de documentos en cafeterías discretas del barrio de Salamanca.
Mi cuerpo podría estar debilitándose por la quimioterapia, pero mi mente trabajaba con una claridad y determinación renovadas. Cada noche, después de que Roberto se dormía, revisaba la nueva información que llegaba, construyendo meticulosamente mi caso. La ironía no se me escapaba. Mientras ellos celebraban mi muerte inminente, yo trabajaba en su destrucción. Elena, en su arrogancia, comenzó a ser más descuidada. Un día, mientras presumía organizaba mi armario para cuando ya no esté, le escuché hablar por teléfono con una amiga sobre sus planes para redecorar mi casa. Todo ese mobiliario moderno que María eligió tendrá que irse. Roberto necesita un ambiente más tradicional para su nueva vida. Grabé toda la conversación, incluyendo sus comentarios sobre cómo planeaban disponer de mis pertenencias personales. Establecí una red de aliados silenciosos. Marisol, la enfermera que había sido testigo de la crueldad de Elena en el hospital, me ayudó a documentar el abuso psicológico. Los empleados de la empresa, que siempre habían desconfiado de Roberto, comenzaron a enviarme información sobre transacciones sospechosas. Incluso el portero de nuestro edificio, Diego, quien había trabajado para mi familia durante décadas, empezó a mantener un registro detallado de las visitas extrañas que Roberto recibía cuando yo estaba en el hospital. Una tarde, mientras revisaba los documentos en mi laptop, descubrí algo que me dejó sin aliento. No solo estaban robando dinero de la empresa, sino que habían estado vendiendo información confidencial a nuestra competencia. Contratos importantes, estrategias de mercado, datos de clientes, todo había sido comercializado al mejor postor. Mi padre, quien había construido el negocio con tanto esfuerzo, se habría sentido devastado. Decidí que necesitaba más pruebas físicas. Aprovechando una tarde en que Elena llevó a Roberto a una reunión importante con su abogado, contraté a un cerrajero para que abriera la caja fuerte que Roberto había instalado en su vestidor. Dentro, encontré más documentos incriminatorios, incluidos recibos de transferencias a cuentas en paraísos fiscales y un plan detallado para tomar el control total de la empresa después de mi muerte. La organización de toda esta información se convirtió en mi proyecto secreto, mi razón para seguir luchando. Cada documento fue escaneado, cada conversación transcrita, cada movimiento bancario rastreado. Antonio me ayudó a preparar una presentación legal impecable, algo que ni siquiera el mejor equipo de abogados podría desmontar. Mientras tanto, continué con mi tratamiento, permitiendo que Elena y Roberto pensaran que me estaba debilitando cada día más. Elena incluso comenzó a traer catálogos de casas a nuestro ático, discutiendo abiertamente con Roberto sobre dónde vivirían después de mi partida. Esta en el barrio de Chamberí sería perfecta para tu nueva familia, le escuché decir una tarde. Tiene un jardín precioso para los niños. Cada humillación, cada comentario cruel, cada mirada de desprecio se convirtió en un ladrillo más en el muro de evidencias que estaba construyendo. Las grabaciones de sus conversaciones, especialmente aquellas en las que discutían abiertamente sobre malversar fondos mientras se burlaban de mi estado de salud, serían particularmente devastadoras cuando salieran a la luz. A medida que mi plan tomaba forma, comencé a sentir una extraña paz interior. Ya no me afectaban tanto sus comentarios crueles, sus planes para mi funeral, sus discusiones sobre el futuro sin mí. Cada palabra venenosa era solo otra prueba más para mi caso, otro clavo en su propio ataúd. El momento de la verdad se acercaba. Había coordinado con Antonio cada detalle de lo que sucedería. La presentación de las pruebas debía ser perfecta, el momento exacto. Decidimos que el cumpleaños de Elena sería la ocasión ideal. Ella siempre insistía en hacer una gran celebración en nuestra casa, invitando a toda la familia y a sus amigos de la alta sociedad madrileña. Este año, su fiesta tendría un final muy diferente al que ella esperaba. El día del cumpleaños de Elena amaneció con ese cielo azul brillante tan característico de Madrid. Desde nuestro ático en La Moraleja, podía ver la ciudad desperezándose bajo el sol de mayo. Me levanté temprano, antes que Roberto, y me tomé mi tiempo para prepararme. Este sería un día que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Elena había insistido en celebrar su cumpleaños en nuestra casa, como siempre hacía. Es el lugar perfecto para reunir a toda la familia, había dicho con esa sonrisa suya que nunca alcanzaba sus ojos. Además, querida, podría ser tu última oportunidad de ser una buena anfitriona. El comentario había provocado la risita habitual de Roberto, pero esta vez no me dolió.
Sabía algo que ellos no. La empresa de catering llegó temprano, transformando nuestro espacioso salón en un escenario digno de las mejores fiestas del barrio Salamanca. Elena supervisaba cada detalle como un general en batalla, criticando la disposición de las flores, la temperatura del cava, la ubicación de cada copa de cristal de Bohemia. Me mantuve en un segundo plano, observando sus movimientos con una calma que pareció desconcertarla. ¿Te encuentras bien, María?, preguntó con falsa preocupación. Pareces diferente hoy. Su mirada escrutadora buscaba signos de deterioro en mi apariencia, como siempre hacía. Para su sorpresa, me había esmerado especialmente en mi aspecto. Un vestido negro de Carolina Herrera que guardaba para ocasiones especiales, maquillaje cuidadoso que disimulaba los efectos de la quimioterapia, el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Nunca me he sentido mejor, Elena, respondí con una sonrisa serena. Y era verdad. La anticipación de lo que estaba por venir me llenaba de una energía que no había sentido en meses. Los invitados comenzaron a llegar a las 8 en punto. La crema innata de la sociedad madrileña desfilaba por nuestro salón, empresarios, políticos, socialites. Elena brillaba en su elemento, presumiendo su vestido nuevo de Valentino y su último lifting facial. Roberto circulaba entre los grupos, encantador como siempre, repartiendo sonrisas y copas de cava. Antonio, mi abogado, llegó discretamente a las 9, mezclándose entre los invitados como uno más. Me hizo un gesto imperceptible, todo estaba listo. En el edificio de enfrente, Javier, el investigador privado, tenía su equipo preparado para documentar todo lo que sucedería. Los policías esperaban en sus coches, estratégicamente estacionados en las calles adyacentes. A las 10 en punto, cuando la fiesta estaba en su apogeo, pedí la atención de todos para el brindis. Elena sonrió complacida, esperando el habitual discurso adulador de cumpleaños. Roberto se acercó a su madre, copa en mano, su brazo descansando casualmente sobre sus hombros. Querida familia, queridos amigos, comencé, mi voz clara y firme. Estamos aquí para celebrar no solo el cumpleaños de Elena, sino también para compartir algunas noticias importantes. Hice una pausa, observando cómo la sonrisa de Elena comenzaba a vacilar. Pero antes, me gustaría mostrarles algo interesante. Con un gesto, Antonio activó el proyector que habíamos instalado discretamente. La pantalla gigante que descendió del techo tomó a todos por sorpresa. Los primeros documentos comenzaron a aparecer, extractos bancarios, transferencias, correos electrónicos comprometedores. Como muchos de ustedes saben, he estado luchando contra un cáncer terminal, continué mientras las imágenes se sucedían. Lo que no saben es que durante este tiempo, he estado luchando también contra otro tipo de cáncer, el de la traición y el fraude. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Las expresiones de horror en los rostros de Elena y Roberto eran impagables. Los invitados comenzaron a murmurar mientras los documentos mostraban, con dolorosa claridad, el alcance de su fraude. Roberto, mi amado esposo, dije con dulce ironía, ¿por qué no les explicas a nuestros invitados cómo has estado desviando fondos de la empresa de mi padre durante años? ¿O prefieres que reproduzca los correos donde planeas con tu madre cómo tomar el control total después de mi muerte? Roberto dio un paso adelante, su rostro pálido como la cera. María, esto es un malentendido, comenzó, pero lo interrumpí reproduciendo una grabación de su propia voz, discutiendo con Elena cómo falsificar documentos de la empresa. Y tú, Elena, me giré hacia mi suegra, que por primera vez en todos estos años había perdido su compostura perfecta. ¿Quieres explicar por qué has estado vendiendo información confidencial a nuestra competencia? ¿O prefieres que hablemos de cómo has estado planificando mi funeral mientras yo todavía estoy viva? Las grabaciones de sus crueles comentarios comenzaron a sonar por los altavoces. Su voz, burlándose de mi enfermedad, planeando la nueva vida de Roberto, discutiendo cómo repartirse mi herencia. Los invitados retrocedieron, alejándose de ellos como si fueran portadores de una enfermedad contagiosa. «Si esto es una locura», gritó Elena, su voz temblando. «Roberto, haz algo». Pero Roberto estaba paralizado, sus ojos fijos en la pantalla donde se mostraban las pruebas de sus crímenes.
Los oficiales de policía que están entrando ahora podrían no estar de acuerdo, dije mientras las puertas se abrían y varios agentes de la Unidad de Delitos Económicos entraban en el salón. Han estado muy interesados en toda la documentación que les he proporcionado durante las últimas semanas. El caos que siguió fue espectacular. Elena intentó huir hacia el balcón, pero fue detenida por 2 oficiales. Roberto, en un último intento desesperado, trató de alcanzar su teléfono, probablemente para alertar a sus cómplices, pero Antonio ya lo había previsto y la señal había sido bloqueada. «Y no pueden hacerme esto», chillaba Elena mientras le ponían las esposas. «Soy Elena Vázquez de Montenegro. Conozco a gente importante». Su perfecto peinado se había deshecho, su máscara de dignidad completamente destruida. Roberto fue esposado en silencio, la realidad de su situación finalmente golpeándolo. «María», susurró cuando pasó junto a mí, «¿no entiendes? Lo hice por nosotros». «No, Roberto», respondí tranquilamente. «Lo hiciste por ti mismo. Y ahora pagarás por ello». Los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Algunos grababan con sus teléfonos, garantizando que el escándalo se convertiría en el tema de conversación de todo Madrid en cuestión de horas. «Señoras y señores», me dirigí a los presentes mientras la policía se llevaba a madre e hijo, «lamento que la celebración haya tomado este giro inesperado. Pero como dice el refrán, la verdad siempre sale a la luz». Uno a uno, los invitados comenzaron a marcharse, murmurando entre ellos, lanzando miradas de simpatía en mi dirección. Las tías de Roberto, que tantas veces habían sido testigos silenciosos de la crueldad de Elena, se acercaron para abrazarme. «Ya era hora de que alguien la pusiera en su lugar», susurró la mayor de ellas. Cuando el último invitado se marchó, me quedé sola en el salón, rodeada de copas a medio beber y platos de comida apenas tocados. Antonio se acercó y puso una mano en mi hombro. «Has sido muy valiente», dijo. «¿Estás bien?» Me senté en el sofá, exhausta pero satisfecha. «Mejor que nunca», respondí, y era verdad. Por primera vez en meses, podía respirar libremente en mi propia casa. En las horas siguientes, la noticia se propagó como un incendio por Madrid. Los periódicos digitales ya tenían los primeros titulares: «Escándalo en La Moraleja, importante familia implicada en fraude millonario». Las redes sociales ardían con videos y fotos de la detención. El escándalo de la fiesta de Elena ocupó las portadas de todos los periódicos durante semanas. El País lo llamó el caso Montenegro, cuando la codicia destruye una familia. El Mundo dedicó un especial de domingo completo a detallar el elaborado esquema de fraude. Pero yo apenas prestaba atención a todo ese ruido mediático. Mi mente estaba ocupada con algo mucho más importante, una llamada inesperada del Dr. Ramírez. Era una mañana tranquila de junio cuando su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. Acababa de terminar una reunión virtual con el Consejo de Administración de la empresa, donde habíamos estado discutiendo las medidas para recuperarnos del fraude de Roberto. Mi corazón dio un vuelco al ver su llamada, temiendo más malas noticias. «María», su voz sonaba diferente, con una energía que no le había escuchado antes, «necesito que vengas al hospital lo antes posible. Hay algo que debemos discutir en persona». No quiso darme más detalles por teléfono, lo cual solo aumentó mi ansiedad durante el trayecto hasta el Hospital La Paz. El taxi serpenteó por las calles de Madrid, pasando junto al Estadio Santiago Bernabéu, donde grupos de turistas se fotografiaban ajenos a mi drama personal. El conductor, un hombre mayor con acento andaluz, intentó hacer conversación sobre el último partido del Real Madrid, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Cuando llegué a la consulta del Dr. Ramírez, Marisol, mi enfermera de confianza, me recibió con una sonrisa que me pareció diferente a las de compasión a las que me había acostumbrado. «El doctor te está esperando», dijo, apretando suavemente mi mano mientras me guiaba hacia su despacho. El Dr. Ramírez no estaba solo. Junto a él había otros 2 médicos que reconocí del equipo oncológico, y sobre su escritorio había una serie de imágenes de resonancia magnética y análisis de sangre. «María», comenzó, ajustándose las gafas con un gesto que ya me era familiar, «hemos estado revisando tus últimas pruebas exhaustivamente, y hemos descubierto algo extraordinario». Lo que siguió fue una explicación médica detallada que al principio me costó procesar.
Palabras como error en el diagnóstico inicial, marcadores tumorales, respuesta al tratamiento flotaban en el aire como burbujas de jabón. Pero había una frase que destacaba sobre todas las demás: no es terminal. ¿Qué significa exactamente?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Significa, María, que hubo un error en la interpretación inicial de tus resultados. Tu condición, aunque seria, no es terminal. Con el tratamiento adecuado, tienes más de un 80% de probabilidades de recuperación completa. Me derrumbé en la silla, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Marisol, que había entrado silenciosamente en el despacho, me abrazó mientras el doctor continuaba explicando los detalles técnicos del nuevo diagnóstico y el plan de tratamiento revisado. El universo tiene un sentido del humor particular, pensé mientras salía del hospital una hora después. El mismo día que Roberto y Elena enfrentaban su primera audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla, yo recibía una segunda oportunidad de vida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. El tratamiento revisado era más agresivo pero más esperanzador. Las sesiones de quimioterapia continuaban, pero ahora cada una se sentía como un paso hacia la recuperación en lugar de una cuenta regresiva. La noticia de mi diagnóstico revisado coincidió con mi regreso formal a la dirección de la empresa familiar. Las oficinas, ubicadas en un elegante edificio de la Castellana, se habían convertido en un hervidero de actividad mientras trabajábamos para recuperarnos del fraude de Roberto. Los empleados, que siempre habían desconfiado de él, me recibieron con un apoyo abrumador. María José, mi asistente desde hacía años, había organizado mi despacho con flores frescas y una cesta de mis chocolates favoritos de la Casa del Chocolate en el barrio de las Letras. Bienvenida a casa, jefa, dijo con una sonrisa sincera. La reestructuración de la empresa se convirtió en mi proyecto personal de sanación. Cada decisión comercial, cada nuevo contrato, cada reunión con clientes era un paso más hacia la recuperación, tanto del negocio como mía. Descubrí que tenía un talento natural para los negocios que nunca había explorado completamente, siempre a la sombra de Roberto. Las tardes en la oficina se extendían hasta el anochecer, con el skyline madrileño como telón de fondo mientras trabajaba en nuevos proyectos. Los empleados, que antes temían las rabietas de Roberto, encontraron en mí una líder diferente. Implementamos nuevas políticas de transparencia, mejoramos las condiciones laborales, creamos un ambiente de trabajo más colaborativo. Mi rutina diaria se transformó completamente. Las mañanas comenzaban con sesiones de yoga en el Parque del Retiro, algo que mi nueva oncóloga, la doctora Vega, había recomendado para complementar el tratamiento. Los fines de semana, que antes pasaba encerrada en casa soportando las visitas de Elena, ahora los dedicaba a redescubrir Madrid. Un sábado, mientras paseaba por el mercado de San Miguel, me encontré con Carmen, una antigua amiga de la universidad que había perdido contacto durante mi matrimonio con Roberto. Su abrazo sincero y las lágrimas en sus ojos cuando le conté todo lo sucedido me recordaron que no estaba sola. Siempre supe que había algo raro en él, dijo mientras compartíamos unas cañas y tapas en la casa del abuelo, nuestro bar favorito de estudiantes. Pero tú parecías tan enamorada, no sabía cómo decírtelo. La reconexión con viejos amigos se convirtió en otra forma de terapia. Recuperé relaciones que Elena y Roberto habían conseguido alejar con sus manipulaciones. Cada fin de semana traía una nueva aventura, exposiciones en el Museo Thyssen con Ana, conciertos en el Auditorio Nacional con Miguel, tardes de compras en el barrio de Salamanca con Lucía. Mi apartamento, que durante tanto tiempo había sido un campo de batalla psicológico, también experimentó su propia transformación. Contraté a un interiorista recomendado por Carmen y juntos reimaginamos cada espacio. Las cortinas oscuras que Elena había insistido en instalar fueron reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar la luz madrileña. Los muebles antiguos y opresivos que ella había elegido dieron paso a piezas modernas y luminosas. El proceso de recuperación física iba de la mano con mi sanación emocional. Cada semana, las pruebas mostraban mejoras significativas. La doctora Vega no podía ocultar su satisfacción durante las consultas de seguimiento. Eres el tipo de paciente que nos recuerda por qué elegimos esta profesión, me dijo un día. Las personas que realmente importaban permanecieron a mi lado durante todo el proceso. Antonio, mi abogado, se convirtió en un amigo cercano,
ayudándome no solo con los aspectos legales del caso contra Roberto y Elena, sino también ofreciendo apoyo emocional cuando los días eran especialmente difíciles. Marisol, mi ángel guardián en el hospital, seguía enviándome mensajes de ánimo incluso en sus días libres. Un día apareció en mi oficina con una tarta casera, receta de su abuela sevillana. Para celebrar tus últimos análisis, dijo con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. La empresa comenzó a prosperar bajo mi dirección. Implementamos nuevos sistemas de control financiero, expandimos nuestras operaciones a nuevos mercados, y recuperamos la confianza de clientes que se habían alejado durante la época de Roberto. Los empleados, que antes caminaban cabizbajos por los pasillos, ahora trabajaban con renovado entusiasmo. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi despacho, recibí una visita inesperada. Era don Francisco, uno de nuestros clientes más antiguos y respetados. He seguido tu historia en las noticias, dijo mientras se sentaba frente a mí. Pero más importante, he visto cómo has transformado la empresa. Tu padre estaría orgulloso. Ha pasado un año desde aquel día fatídico en que mi vida cambió para siempre. Madrid luce especialmente hermosa esta mañana de primavera mientras contemplo la ciudad desde la terraza de mi ático en La Moraleja. El aire está lleno del aroma de las flores que ahora decoran mi balcón, tan diferente del ambiente opresivo que reinaba cuando Elena controlaba cada rincón de esta casa. La noticia del veredicto llegó ayer. Roberto y Elena fueron condenados a 8 años de prisión cada uno por fraude empresarial, malversación de fondos y blanqueo de capitales. El juicio, que se llevó a cabo en la Audiencia Nacional, se había convertido en uno de los casos más mediáticos de Madrid. Los periódicos lo llamaron el caso de la nuera vengadora, aunque la verdad era mucho más compleja que eso. Recuerdo el día del veredicto. El Palacio de Justicia estaba lleno de periodistas y curiosos. Elena, que siempre había presumido de su elegancia, apareció con un traje de Chanel desaliñado, su habitual máscara de perfección completamente destruida. Roberto, por su parte, parecía haber envejecido décadas en los meses de prisión preventiva. El tribunal encuentra a los acusados culpables de todos los cargos, anunció el juez con voz solemne. Elena comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no tenían efecto en mí. Roberto simplemente bajó la cabeza, evitando mi mirada como había hecho tantas veces durante nuestro matrimonio. La vida tiene una manera curiosa de dar vueltas. Mientras ellos comenzaban su condena en la prisión de Soto del Real, yo celebraba mi recuperación completa. La doctora Vega había confirmado lo que ya sentía en mi corazón: el cáncer estaba en remisión total. Las probabilidades de recaída eran mínimas. La empresa familiar, ahora bajo mi dirección exclusiva, se había convertido en un ejemplo de gestión transparente y éxito empresarial. Habíamos expandido nuestras operaciones a toda la península ibérica, y nuestras exportaciones de vinos españoles estaban conquistando nuevos mercados en Asia y América. Pero el cambio más significativo en mi vida llegó de la manera más inesperada. Durante una de mis últimas sesiones de tratamiento en el Hospital La Paz, conocí al doctor Alejandro Ruiz. Era el nuevo jefe del Departamento de Oncología, recién llegado de Barcelona. Nuestro primer encuentro fue completamente profesional, una consulta de rutina para revisar mi progreso. Sin embargo, había algo diferente en su manera de tratar a los pacientes. No era solo su competencia profesional, sino la genuina compasión que mostraba. Durante nuestras consultas, no se limitaba a revisar mis análisis, se interesaba por mi bienestar emocional, por cómo estaba manejando la recuperación, por mis planes para el futuro. Fue durante una tarde lluviosa de otoño cuando nuestra relación comenzó a cambiar. Me había quedado hasta tarde en el hospital esperando los resultados de unas pruebas, y Alejandro me ofreció un café en la cafetería. Hablamos durante horas, no como médico y paciente, sino como dos personas que habían vivido experiencias intensas que los habían marcado. Me contó sobre su propio viaje. Había perdido a su esposa por cáncer años atrás, lo que lo había impulsado a especializarse en oncología. Quería convertir esa pérdida en algo positivo, me explicó mientras compartíamos un croissant en la cafetería del hospital. Ayudar a otros a luchar, a sobrevivir. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, siempre manteniendo la ética profesional. Él ya no era mi médico directo, había transferido mi caso a otra colega. Comenzamos a vernos fuera del hospital, paseos por el Retiro,
visitas al Museo del Prado, cenas en pequeños restaurantes del barrio de La Latina. Alejandro era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No había pretensiones en él, ninguna máscara social que mantener. Su risa era genuina, su preocupación sincera, su apoyo incondicional. Me enseñó que el amor verdadero no tiene nada que ver con las apariencias o el estatus social que tanto habían obsesionado a Elena y Roberto. Nuestra relación se desarrolló de manera orgánica, sin prisas ni presiones. Cada momento juntos era una confirmación de que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades cuando menos lo esperamos. Alejandro no solo me ayudó a sanar físicamente, me enseñó a confiar de nuevo, a abrirme a la posibilidad del amor verdadero. Los fines de semana comenzamos a explorar juntos los rincones menos conocidos de Madrid. Descubrimos pequeñas librerías en el barrio de Malasaña, probamos platos exóticos en los restaurantes multiculturales de Lavapiés, compartimos atardeceres en el templo de Devot. Cada experiencia era una nueva página en nuestra historia compartida. La noticia de nuestra relación se extendió rápidamente por los círculos sociales de Madrid. Para mi sorpresa, recibí mensajes de apoyo de personas que antes habían sido aliadas de Elena. Siempre supimos que merecías algo mejor, me dijo la tía de Roberto durante un encuentro casual en el club de campo. Mientras tanto, la vida en prisión no estaba siendo fácil para Elena y Roberto. Ocasionalmente recibía noticias a través de sus abogados. Ambos habían intentado contactarme varias veces, enviando cartas llenas de disculpas y súplicas de perdón. Elena incluso había escrito una carta particularmente dramática, alegando que todo lo había hecho por amor a su hijo. Mis respuestas siempre fueron las mismas: silencio. No por rencor o venganza, sino porque había aprendido que algunas personas no merecen un lugar en nuestra vida, sin importar los lazos familiares que nos unan. Como me dijo Alejandro una vez, el perdón es importante, pero establecer límites saludables lo es aún más. La empresa continuó prosperando bajo mi liderazgo. Implementamos un programa de beneficios para empleados que incluía seguro médico privado y ayudas para la educación de sus hijos. El ambiente tóxico que Roberto había creado fue reemplazado por una cultura de trabajo colaborativa y respetuosa. Una tarde, mientras Alejandro y yo cenábamos en nuestra terraza, me sorprendió con una propuesta que no esperaba. ¿Qué te parece si creamos una fundación?, sugirió. Podríamos ayudar a pacientes con cáncer que no tienen recursos para tratamientos privados. La idea resonó profundamente en mí. Usando parte de los recursos recuperados del fraude de Roberto y Elena, establecimos la Fundación Nueva Esperanza. Trabajando en colaboración con varios hospitales de Madrid, comenzamos a proporcionar apoyo financiero y emocional a pacientes y sus familias. La vida ahora tiene un sabor diferente. Cada mañana, cuando me despierto junto a Alejandro y veo el sol de Madrid iluminando nuestra habitación, siento una gratitud profunda. La enfermedad que Elena y Roberto celebraron como mi fin se convirtió en el catalizador de mi verdadera felicidad.